Sentí un susurro divino que cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años, y durante mucho tiempo viví atrapado en la rutina y las preocupaciones del día a día en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en Extremadura. Crecí rodeado de tradiciones, fiestas y la tranquilidad propia de un lugar donde todos se conocen, pero jamás pensé que algo tan sutil podría alterar mi alma de una manera tan profunda. Hasta que un día, sin saber exactamente por qué, sentí una llamada interior que me hizo despertarme de un sueño espiritual que ni siquiera sabía que tenía. Desde niño, fui católico por cultura más que por convicción. Mi familia asistía a misa los domingos, pero nunca sentí que realmente me conectara con Dios. La fe parecía algo distante, una costumbre más que una experiencia viva. Sin embargo, en los últimos meses, esa sensación comenzó a transformarse. Notaba un tirón suave en mi interior, como si alguien me invitara a abrir los ojos a una realidad que hasta entonces me había pasado inadvertida. Un silencio fuerte que me impulsaba a buscar algo más allá de lo visible, algo eterno. Fue en una fría tarde de otoño, mientras caminaba por la plaza del pueblo, cuando esa inquietud se hizo imposible de ignorar. La gente seguía con sus vidas, hablando de fútbol, de política, de la cosecha, pero yo sentía que algo estaba cambiando en mí y en el mundo que me rodeaba, aunque nadie más pareciera notarlo. No era un terremoto ni una noticia impactante, sino una separación invisible, una línea que se estaba trazando en el alma de quienes, como yo, empezaban a despertar a un llamado silencioso. Esta experiencia no fue un evento dramático ni espectacular, sino una preparación íntima y profunda. Como si Dios estuviera escogiendo a quienes están listos para algo mucho mayor, mientras el resto se queda atrapado en las distracciones del día a día. Recordé entonces historias antiguas, como la de Noé, que construyó un arca cuando nadie creía en el diluvio, o la de Lot, a quien Dios apartó antes de la destrucción de Sodoma. Siempre hubo una separación previa, un aviso en el corazón, antes de que la historia cambiara para siempre. Y ahora, sentí que nosotros también estábamos en ese umbral. No de un desastre inmediato, sino de una transformación espiritual profunda que muchos pasan por alto. Una separación que no se ve en las calles, pero que se siente en las almas que empiezan a buscar, a cuestionar, a orar con sinceridad. Un despertar que no pide miedo, sino conciencia, que no exige pánico, sino preparación, que no es un fin, sino un comienzo. Esa fue mi historia, ese fue mi despertar. Lo que comenzó como un pequeño susurro en mi interior pronto se convirtió en una búsqueda constante. Desde ese día en la plaza de Villanueva de la Vera, sentí la necesidad urgente de comprender qué era ese llamado que me removía por dentro. No era algo superficial ni pasajero, era una inquietud profunda que me empujaba a mirar más allá de lo cotidiano, a cuestionar la vida que llevaba y el destino que me esperaba. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo como antes, como si todo fuera eterno y sin consecuencias. Empecé a leer la Biblia con una atención que nunca antes le había prestado, buscando respuestas en sus páginas. Descubrí entonces que esta sensación que me invadía tenía raíces profundas en la historia sagrada, en esas separaciones que Dios había hecho antes de eventos trascendentales. Era como si Dios, en su infinita sabiduría, estuviera haciendo lo mismo ahora, preparando a su pueblo para algo que estaba por venir. Mientras más leía, más claro me parecía que esta separación no era visible para el mundo, ni siquiera para la mayoría de los creyentes. No era un evento grandilocuente, sino un movimiento silencioso y sutil que ocurría en los corazones y las vidas de quienes estaban dispuestos a escuchar. Dios estaba apartando a quienes estaban listos, a los que buscaban vivir según su voluntad, mientras otros permanecían distraídos, atrapados en las preocupaciones terrenales. En las conversaciones con amigos y vecinos, notaba que muchos seguían inmersos en sus rutinas, ajenos a este llamado. Algunos incluso se burlaban de mis inquietudes, diciéndome que me estaba volviendo demasiado religioso o que exageraba. Pero yo sentía que debía mantenerme firme, que este despertar era real y que no podía ignorarlo. No era cuestión de miedo ni de superstición, sino de amor y de deseo de estar preparado para lo que Dios tenía planeado. En mi interior, la convicción crecía. Sentía que mi vida necesitaba un cambio radical, una limpieza profunda de todo aquello que me alejaba de Dios.
No se trataba solo de dejar malos hábitos, sino de transformar mi corazón, de entregarme de verdad, sin reservas. Sabía que esto no sería fácil, que implicaría renuncias y desafíos, pero también que era el camino hacia una vida más plena y auténtica. Mientras tanto, en el pueblo, la vida seguía igual para la mayoría. Las fiestas tradicionales, las reuniones en el bar, las charlas bajo las farolas por la noche, todo parecía ajeno a esta realidad espiritual que poco a poco iba tomando forma en mí. Pero yo ya no podía volver atrás. Mi alma estaba despierta, y ese despertar era el primer paso hacia algo mucho más grande, hacia esa separación oculta que Dios estaba realizando antes del gran momento. Lo que me llevó a ese despertar fue, sin duda, una mezcla de circunstancias y decisiones que, al mirar atrás, parecían orquestadas por una mano invisible. Todo comenzó a tomar sentido cuando, una noche fría en mi casa de Villanueva, me encontré solo frente a la Biblia que había dejado olvidada durante años. Sentí una urgencia inexplicable por abrirla, y al hacerlo, una paz extraña me invadió, como si esas palabras estuvieran escritas para mí en ese preciso instante. Poco a poco, fui entendiendo que no se trataba solo de leer o de conocer historias antiguas, sino de una transformación que debía empezar en mi corazón. Recordé entonces el relato de Noé, cómo fue llamado a construir un arca cuando nadie más creía en el diluvio, o la historia de Lot, a quien Dios apartó antes de la destrucción de Sodoma. En esos momentos, Dios actuó primero para separar a los fieles de los que seguían en la oscuridad. Y ahora, parecía que esa separación volvía a ocurrir, pero de una manera más sutil y profunda. Sentí que Dios me estaba llamando a prepararme, a estar alerta, a no dejarme arrastrar por las distracciones del mundo. En el día a día, veía como muchas personas a mi alrededor estaban absortas en la rutina, en el consumismo, en la frivolidad, mientras yo empezaba a notar que esas cosas ya no llenaban mi alma. Ese cambio interior me llevó a cuestionar mis prioridades, a buscar momentos de oración y reflexión, a desear una relación más profunda con Dios que fuera más allá de los ritos y las costumbres. Sin embargo, este despertar no fue un camino sin obstáculos. Sentía la resistencia interna, el miedo a perder la comodidad y la seguridad que había conocido hasta entonces. También enfrentaba el escepticismo de amigos y familiares, que no comprendían por qué de repente me interesaba tanto la fe y la espiritualidad. Pero la voz interior que me llamaba era más fuerte que cualquier duda o crítica. En esos días, la idea de una separación espiritual empezó a tomar forma en mi mente. No era una separación visible, un evento espectacular, sino una división en el alma, una línea invisible que Dios trazaba entre quienes estaban listos para vivir según su voluntad y quienes seguían atrapados en el mundo material. Fue entonces cuando comprendí que este proceso ya estaba en marcha, y que yo tenía que decidir de qué lado quería estar. Este despertar no era cuestión de miedo ante un juicio inminente, sino de amor y deseo de intimidad con Dios. Era una llamada a dejar atrás aquello que frenaba mi crecimiento espiritual y a abrazar una vida de entrega, oración y obediencia. Sabía que no podía hacerlo solo, que necesitaba guía y fortaleza, pero también estaba convencido de que este era el camino hacia una existencia con sentido y propósito, y que la recompensa sería mucho más grande de lo que podía imaginar. A medida que mi despertar espiritual se profundizaba, la realidad de esa separación oculta comenzó a hacerse más palpable en mi vida diaria. No fue un evento grandioso ni un milagro visible, sino un proceso silencioso y constante, como una corriente subterránea que me arrastraba hacia una nueva forma de entender el mundo y mi lugar en él. Fue entonces cuando empecé a notar cambios no solo en mi interior, sino también en mis relaciones y en la forma en que veía todo lo que me rodeaba. Recuerdo una tarde en la que, mientras caminaba por las calles empedradas de Villanueva, me crucé con Marta, una amiga de la infancia. Ella llevaba un vestido sencillo, de lino blanco, que contrastaba con sus ojos vivos y su sonrisa cálida. Marta siempre había sido una persona alegre y despreocupada, pero esa vez noté en su mirada una profundidad diferente, una calma que no había visto antes. Me contó que también había sentido ese llamado interior, esa invitación a despertar y a prepararse para algo más grande. Fue un momento extraño y hermoso, como si nuestras almas se reconocieran en medio de la multitud. A partir de entonces, nuestras conversaciones cambiaron.
Ya no hablábamos solo de cosas superficiales, sino de fe, de esperanza, de la urgencia de vivir con propósito. Marta me confesó que había dejado atrás viejas costumbres que la alejaban de Dios y que ahora dedicaba tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras. Yo sentía lo mismo, como si un velo se estuviera levantando y la verdad comenzara a brillar con fuerza en mi corazón. Pero no todos a nuestro alrededor compartían esa sensibilidad. En las reuniones familiares o en el bar del pueblo, las charlas seguían girando en torno a temas mundanos, el fútbol, la política, los chismes. A veces sentía que estábamos en mundos distintos, que nuestra nueva percepción nos aislaba de quienes no querían o no podían ver más allá. Sin embargo, esa separación no era amarga ni divisoria, era una invitación a seguir adelante, a mantenernos firmes en la preparación, sin importar la indiferencia o el escepticismo de otros. También noté que, poco a poco, ciertas cosas que antes me atraían comenzaron a perder su poder sobre mí. El materialismo, los placeres vacíos, las preocupaciones superficiales ya no llenaban el vacío que sentía en el alma. En su lugar, surgía un hambre insaciable por lo espiritual, por la paz que solo Dios puede dar. Era como si mi corazón se estuviera limpiando, desprendiéndose de aquello que me impedía avanzar hacia la plenitud. Este proceso de separación interior no se trataba de juicio ni condena, sino de un amor delicado y paciente que me guiaba a soltar lo que me ataba para poder abrazar la libertad verdadera. Dios estaba preparando algo grande, y yo sentía que formaba parte de ese plan oculto, esa comunidad invisible de almas despiertas que se estaban alineando con su voluntad. Era el preludio de un evento que cambiaría todo, pero que aún no se manifestaba en forma visible. Mientras caminaba por las calles de Villanueva, con el viento fresco rozando mi rostro y el sol de la tarde tiñendo de naranja los tejados, comprendí que esta separación era un regalo y un desafío. Un llamado a vivir con autenticidad, a dejar atrás las máscaras y a estar siempre alerta, porque el momento decisivo estaba más cerca de lo que muchos imaginaban. Y yo estaba decidido a estar listo. La transformación que estaba viviendo no fue un instante, sino un proceso continuo que me llevó a enfrentar momentos de duda, temor y también de esperanza profunda. La separación oculta que Dios estaba obrando en mi vida se manifestó con fuerza un día en el que, mientras oraba en la pequeña iglesia parroquial de Villanueva, sentí una presencia que sobrepasaba todo entendimiento. Las luces tenues iluminaban los bancos de madera gastados, y el aroma del incienso llenaba el aire, creando un ambiente de recogimiento que parecía suspendido en el tiempo. En ese instante, mi corazón se abrió por completo y comprendí que no podía seguir viviendo a medias, con una fe tibia ni con compromisos superficiales. Era un llamado a una entrega total, a un despertar espiritual que me preparara para un evento que no se veía, pero que se sentía con una intensidad abrumadora. Sabía que esta separación no era solo mía, sino que estaba ocurriendo en miles de corazones, en hogares, en comunidades enteras, aunque la mayoría permanecía ciega a ella. Al salir de la iglesia, observé el pueblo con otros ojos. Las calles, las casas, la gente, todo parecía igual, pero para mí ya nada era igual. Había una línea invisible que distinguía a quienes estaban listos para el llamado de Dios de aquellos que seguían dormidos. La diferencia no era de apariencia, ni de palabras grandilocuentes, sino de corazones transformados, de vidas que buscaban la santidad y la obediencia más allá de las modas o las costumbres. En esos días, comencé a compartir mi experiencia con algunos pocos cercanos, personas como Marta, que también sentían esa inquietud espiritual. Juntos, nos apoyábamos en la oración, en la lectura de la Biblia y en la reflexión constante. Era como formar parte de una comunidad oculta, un remanso de fe y esperanza en medio de un mundo que parecía cada vez más caótico y vacío. Pero no todo era fácil. En mi trabajo, en el trato con amigos y familiares, a menudo me encontré con incomprensión o burlas. Algunos decían que exageraba, que me había vuelto demasiado serio o que me refugiaba en ideas extremas. Sin embargo, la convicción en mi interior era más fuerte que cualquier crítica. La separación que Dios estaba haciendo en mi alma me daba paz, aunque el mundo a mi alrededor continuara en su agitación. Reflexionaba sobre cómo, en la historia bíblica, Dios siempre actuó primero para apartar a su pueblo antes de grandes juicios o eventos. Noé construyó el arca mientras todos se burlaban,
Lot fue guiado fuera de Sodoma antes de la destrucción, y ahora, sentía que esa misma mano divina estaba preparando a los suyos para el momento de la gran reunión con Cristo. En el fondo, comprendí que la clave no estaba en temer lo que vendría, sino en vivir con una esperanza firme, con un corazón dispuesto y una fe viva. Esta separación oculta era un proceso de amor, de purificación y de preparación. Y, aunque el mundo no lo viera, estaba sucediendo ahora mismo, en las vidas de aquellos que, como yo, habían decidido despertar y caminar en la luz. Nunca imaginé que una experiencia tan íntima y silenciosa pudiera provocar en mí una mezcla tan intensa de emociones. Mientras la separación oculta avanzaba en mi vida, me encontraba a menudo en un estado de asombro y desconcierto. ¿Cómo era posible que algo tan profundo, tan trascendental, estuviera ocurriendo sin que nadie a mi alrededor lo notara? ¿Cómo podía ser que Dios estuviera obrando en secreto, preparando a un grupo de personas para un evento tan monumental, mientras el resto del mundo seguía como si nada? Estas preguntas me rondaban constantemente y me hacían reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y la urgencia de estar verdaderamente preparados. Pensaba en todas las veces que había ignorado esa voz interior, esa llamada que ahora se había vuelto imposible de evadir. Me preguntaba si podría haber actuado antes, si habría evitado dolores o confusiones. Pero también sentía una profunda gratitud, porque Dios me había encontrado, me había despertado, y me estaba guiando en este camino de transformación. A veces, en medio de esta reflexión, me asaltaba el temor de no estar haciendo lo suficiente, de no estar completamente listo para ese momento que se avecinaba. La idea de ser dejado atrás, de no estar a la altura, me llenaba de inquietud. Pero entonces recordaba que esta separación no es producto del miedo ni de la perfección, sino del amor y la entrega sincera. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a rendir el corazón y seguir la voluntad divina con humildad. Pensaba en cómo la historia de la humanidad está marcada por estos momentos en los que Dios interviene para separar a los fieles de los que se pierden. Me venía a la mente Noé, construyendo el arca a pesar de las burlas, Lot, guiado fuera de la ciudad condenada, y tantos otros ejemplos donde la fidelidad fue probada y recompensada. Si ellos pudieron responder al llamado, ¿por qué yo no podría hacerlo también? Al mismo tiempo, me preguntaba cómo sería posible que esta separación se resolviera sin dolor ni confusión. ¿Cómo podrían aquellos que se quedaran atrás entender lo que estaba ocurriendo? ¿Sería un tiempo de juicio o de misericordia? Estas dudas me empujaban a buscar respuestas en la oración y el estudio, a fortalecer mi fe y a compartir con otros lo que estaba viviendo. A pesar de las incertidumbres, sentía una paz profunda que me sostenía. Sabía que no estaba solo, que Dios caminaba conmigo en cada paso, guiando mi espíritu y preparando mi alma. Esta experiencia me enseñó que la separación oculta no es un castigo, sino un acto de amor y cuidado divino, una invitación a vivir con autenticidad y esperanza. Así, entre preguntas y certidumbres, entre temor y confianza, me preparaba para lo que estaba por venir, consciente de que este momento único en la historia estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. Y aunque no conocía todos los detalles, sabía que debía estar despierto, alerta y dispuesto a responder al llamado con todo mi ser. Justo cuando creía que mi camino hacia la preparación espiritual estaba claro, la vida me lanzó una sorpresa que cambió por completo mi perspectiva. Todo ocurrió una mañana gris, en la que la niebla cubría las montañas cercanas a Villanueva, y el aire fresco traía consigo una sensación de misterio. Recibí una llamada inesperada de mi hermano Carlos, con quien hacía años apenas tenía contacto. Su voz sonaba nerviosa, casi urgente, y me pidió que lo visitara sin explicaciones. Al llegar a su casa, una antigua casona de piedra con un jardín descuidado, noté que algo en el ambiente estaba diferente. Carlos me recibió con los ojos llenos de inquietud, y después de unos minutos de silencio, comenzó a contarme algo que me dejó helado. Había estado investigando antiguos documentos familiares y textos religiosos antiguos que hablaban de señales ocultas, de mensajes cifrados que, según él, revelaban que la separación espiritual que yo sentía era solo una parte de un plan mucho más complejo y profundo. Me mostró manuscritos antiguos, escritos en un español arcaico, donde se mencionaban profecías olvidadas sobre un grupo selecto de personas que serían preparadas en secreto para un evento que cambiaría el destino del mundo.
Según esos textos, esta comunidad no solo estaría espiritualmente despierta, sino que también llevaría una misión oculta, una responsabilidad que iba más allá de la simple espera o la salvación individual. La revelación me sacudió por dentro. No solo estábamos siendo llamados a despertar, sino a actuar, a ser parte activa de un plan divino que involucraba protección, guía y quizás, una lucha silenciosa contra fuerzas que buscaban impedir esa preparación. Carlos me habló de símbolos escondidos en iglesias, de mensajes cifrados en antiguas pinturas y de encuentros secretos entre creyentes que buscaban mantener viva la llama de la fe verdadera en un mundo cada vez más oscuro. Nunca antes había escuchado algo así, y sin embargo, todo encajaba con la experiencia que yo vivía. Esta nueva dimensión de la separación oculta me hizo ver que el llamado de Dios no era solo un despertar personal, sino una invitación a formar parte de una comunidad oculta con un propósito mayor. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad, como si de repente el peso del mundo descansara sobre mis hombros. Carlos me instó a ser discreto, a no compartir esta información con cualquiera, pues según él, había fuerzas que no querían que esta verdad saliera a la luz. Sentí que estaba entrando en un territorio desconocido, un camino que me llevaría más allá de lo espiritual hacia una realidad donde la fe y la vigilancia serían vitales. Esta inesperada revelación cambió todo. La separación ya no era solo una cuestión de preparación individual, sino un misterio profundo con implicaciones que apenas comenzaba a comprender. Ahora sabía que debía estar más alerta que nunca, porque el despertar que experimentaba era solo la primera fase de un plan divino mucho más amplio y secreto. Mi vida había dado un giro inesperado, y lo que parecía un simple llamado espiritual se convirtió en una misión que pondría a prueba mi fe y mi valentía como nunca antes. La revelación que Carlos me entregó aquella mañana cubrió mi mente con un torbellino de pensamientos y emociones que me costaba ordenar. La idea de formar parte de una comunidad oculta, con un propósito divino y una misión secreta, me llenó de un vértigo inesperado. Pero lo que vino después fue aún más desconcertante. Durante los días siguientes, comencé a notar señales extrañas a mi alrededor, detalles que antes hubiera pasado por alto, pero que ahora parecían confirmar la verdad oculta tras la separación espiritual. Una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia del pueblo, me crucé con una mujer que nunca había visto antes. Llevaba un abrigo oscuro, y sus ojos intensos parecían atravesar el alma. Sin mediar palabra, me entregó un pequeño papel con un símbolo extraño y me dijo con voz suave pero firme: «Estás en el camino correcto, Javier. No te detengas». Antes de que pudiera responder, desapareció entre los callejones estrechos como si se hubiese desvanecido en el aire. Esa experiencia me dejó perplejo, pero también me reafirmó que había mucho más en juego de lo que había imaginado. Poco después, empecé a recibir mensajes anónimos, cartas sin remitente y llamadas telefónicas breves donde solo se escuchaban susurros o palabras sueltas que me invitaban a mantenerme firme y a buscar la verdad con discernimiento. Además, en la comunidad de creyentes con la que me había comenzado a reunir, surgieron debates intensos sobre la necesidad de estar vigilantes no solo espiritualmente, sino también en lo cotidiano. Se hablaba de la influencia creciente de fuerzas oscuras que buscaban distraer y confundir a los fieles, de la importancia de estar unidos y de protegerse mutuamente en secreto. Lo que me impactó profundamente fue descubrir que algunos de esos creyentes estaban dispuestos a sacrificar mucho para mantener viva esa llama de fe y preparación. Historias de resistencia silenciosa, de ayuda mutua en momentos de crisis y de alertas ante señales que el mundo ignoraba. Sentí que estaba entrando en un entramado invisible, una red de personas que, como yo, habían respondido al llamado, pero que también enfrentaban desafíos y amenazas que no se veían a simple vista. Cada día que pasaba, la línea entre lo visible y lo oculto se hacía más difusa. Comprendí que la separación que Dios estaba obrando no solo era espiritual, sino también una separación en el conocimiento y la responsabilidad. No bastaba con estar despierto, había que actuar con sabiduría, con prudencia, y con la seguridad de que cada paso estaba guiado por la mano divina. Sin embargo, esta nueva realidad también me trajo dudas y temores. ¿Estaba preparado para enfrentar un mundo que parecía volverse cada vez más hostil? ¿Qué precio tendría que pagar por seguir este camino? Pero en medio de la incertidumbre, sentí que no podía retroceder.
Dios me había llamado a esta misión oculta, y aunque el camino fuera oscuro y peligroso, debía caminar con fe, confianza y valentía. Ahora, más que nunca, la separación que experimentaba era un misterio profundo, una trama divina que me involucraba en algo mucho mayor que mi propia vida. Y mientras las sombras se cernían sobre el mundo, yo debía mantenerme firme, listo para lo que estaba por venir. La tensión dentro de mí se disparó a límites que jamás imaginé. Era como si el mundo entero estuviera al borde de un precipicio invisible, y yo estuviera parado justo en el filo, sintiendo el viento helado de lo desconocido. La separación oculta que Dios estaba obrando ya no era solo un despertar espiritual o una misteriosa misión, era una batalla silenciosa, un enfrentamiento entre fuerzas visibles e invisibles, entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza y la desesperación. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro comenzó a tomar un peso abrumador. Sabía que no podía permitirme distracciones ni dudas, cada decisión podía tener consecuencias eternas. La comunidad oculta a la que ahora pertenecía se convertía en un refugio, pero también en un campo de vigilancia constante. No había lugar para la comodidad ni para la indiferencia. La oración se volvió mi escudo, la Biblia mi guía infalible, y la fe, la única luz en medio de la tormenta que se avecinaba. Los mensajes secretos, las advertencias veladas, los símbolos que aparecían en lugares inesperados, todo formaba parte de un tablero en el que cada movimiento contaba. Sentía que estaba siendo moldeado, como un guerrero espiritual, preparado para una batalla que no se libraría con armas visibles, sino con el poder del espíritu y la verdad. Los días se sucedían con una intensidad que agotaba el cuerpo pero fortalecía el alma. En momentos de soledad, la realidad me golpeaba con fuerza, el mundo seguía su camino hacia la decadencia moral, la confusión y el caos. La corrupción, la mentira y la indiferencia parecían reinar sin freno. Sin embargo, en medio de ese panorama desolador, la separación oculta seguía trazando una línea clara entre los que permanecían firmes y los que se dejaban arrastrar por la oscuridad. Era una división silenciosa, invisible para muchos, pero poderosa y definitiva. Sentía que el tiempo se acortaba, que la gran revelación estaba próxima. El peso de la responsabilidad me oprimía el pecho, pero no podía permitirme flaquear. Cada oración, cada acto de fe, cada momento de entrega era una preparación para un encuentro que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Sabía que el mundo no estaba preparado para comprender lo que estaba a punto de suceder, pero los que formábamos parte de esta separación oculta éramos los elegidos para estar listos y firmes. El clímax de esta experiencia estaba cerca, un punto de no retorno donde la línea entre lo temporal y lo eterno se difuminaría para siempre. La tensión era insoportable, pero también era el fuego que purificaba y fortalecía. En ese instante, comprendí que la separación oculta no era solo un proceso espiritual, sino un llamado a vivir con valentía, con pasión y con una fe inquebrantable, dispuestos a enfrentar cualquier prueba por amor a Dios y a la verdad. El mundo estaba a punto de cambiar, y yo debía estar preparado para subir con la novia esperada, para ser parte de ese momento glorioso que pocos entenderían, pero que transformaría la eternidad. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de presenciar algo que superaba toda imaginación. Y entonces, cuando pensaba que ya nada podría sorprenderme más, sucedió lo inesperado. La sorpresa llegó una noche clara, cuando la luna bañaba de plata los tejados de Villanueva y el silencio parecía más profundo que nunca. Estaba en mi habitación, repasando mentalmente todo lo vivido, cuando sentí una presencia distinta, una mezcla de paz y solemnidad que me envolvió por completo. De repente, el teléfono sonó con una llamada desconocida. Al contestar, una voz serena pero firme me habló con palabras que jamás olvidaré: Javier, el momento se acerca. Todo está listo, pero la prueba final está por comenzar. ¿Estás dispuesto a seguir hasta el fin? Ese instante marcó el inicio de un desafío que pondría a prueba no solo mi fe, sino también cada fibra de mi ser. La separación oculta ya no era un concepto o una preparación distante, sino una realidad viva que me empujaba hacia un destino incierto y trascendental. Sentí el peso de la responsabilidad y la urgencia de mantenerme firme, aunque el camino se tornara oscuro y lleno de incertidumbres. En las horas siguientes, comprendí que no estaba solo.
La comunidad invisible de creyentes preparados, aquellos que habían respondido al llamado silencioso, comenzaba a movilizarse en la sombra, fortaleciendo los lazos de fe y coraje. Era un ejército de almas despiertas, unidas no por el poder terrenal, sino por el amor y la esperanza en la promesa divina. Sentí como esa fuerza me envolvía y me daba valor para lo que vendría. Pero justo cuando todo parecía encaminado, una sombra oscura se cernió sobre nosotros. Surgieron amenazas veladas, pruebas inesperadas que buscaron desanimar y dividir. Algunos dudaron, otros flaquearon, pero para mí la certeza fue más fuerte que nunca. Esta era la hora de estar despiertos, de mantener la mirada fija en lo eterno y la esperanza viva en el corazón. El futuro se volvió un misterio aún por desvelar, una línea difusa entre la luz y la oscuridad donde cada decisión contaría. La separación oculta alcanzaba su clímax, y con ella, la oportunidad de formar parte de algo eterno y sublime. Pero la pregunta persistía, desgarradora y urgente: ¿estaré listo para dar el paso final cuando llegue la hora? ¿Seré capaz de permanecer firme, de dejar atrás todo para abrazar la gloria que Dios ha prometido? Mientras la noche avanzaba y el viento susurraba entre los árboles, supe que mi historia apenas comenzaba. La llamada había sido clara, el camino estaba marcado, y el momento se acercaba con una intensidad que no dejaba espacio para la duda. La separación oculta era real, poderosa y definitiva. Y ahora, con el corazón en llamas y la fe renovada, esperaba el instante en que todo cambiara para siempre. Esta no es solo mi historia. Es un llamado para todos los que sienten ese susurro en el alma, esa invitación silenciosa a despertar y prepararse. La separación oculta existe, y el tiempo se agota. ¿Responderás tú al llamado o permanecerás dormido mientras el mundo cambia sin ti? El misterio continúa, y la respuesta está en cada uno de nosotros, en la decisión que tomemos antes de que el gran momento llegue.